Ah, vamos a la palabra de Dios, hermano. Te voy a invitarte que abramos nuestras Biblias en la carta a los Filipenses. Vaya a Filipenses capítulo 3. Y como te has dado cuenta, hermanos, pues todavía no hay muchos de las familias aquí presentes. Algunos todavía siguen ausentes, ¿verdad? Esperamos que la siguiente semana esto vuelva a la normalidad y podamos ver al resto de la familia aquí congregándose entre nosotros. Entonces, vamos a ir a Filipenses capítulo 3, de los versículos 12 al 15. Vea tu Biblia en Filipenses capítulo 3, del 12 al 15. Si no tienes una Biblia como la que manejamos acá, que es la Nueva Biblia de las Américas, aquí puedes tomar una prestada y devolverla de nuevo. Bien, vamos a leer Filipenses capítulo 3, del 12 al 15. Dice así: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome de lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se los revelará Dios. Bien, hermanos, pues ya estamos en el 2023. Es increíble cómo el año 22 se fue, prácticamente voló. El 22. Y los que somos mexicanos y chapanecos, chapanecos, sabemos que hay un sinfín de tradiciones en México, ¿verdad? Cerca de la víspera del Año Nuevo. Hay un sinfín de tradiciones muy populares. Entre ellos, aquí en Oaxaca, es quemar el año viejo. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? ¿Lo han visto? Por ahí donde está el crucero de la gasolinera Bautista, había varios muñecos ahí que representaban el año nuevo, el año viejo, perdón. Seguramente ellos fueron quemados durante la noche. Esa es una de las tradiciones. Otras de las tradiciones que se conocen y que se practican en muchos hogares, pues prácticamente es la tradición de comer las 12 uvas a la medianoche, ¿no? Pidiendo sus 12 deseos. Ya los caché por aquí, ¿eh? Posiblemente alguno hizo eso. No es cierto, es broma. Y también encontramos muchas personas diciéndote una frase que estuvo muy presente en esos días, que es salud, dinero y ¿qué? Y amor. Salud, dinero y amor. E inclusive, pues hay muchas personas que creen en algunas cosas que son como casi tipo infantiles, ¿no? Algunas cosas como usar ropa interior, ¿verdad? Usar ropa color rojo interior, que es llamar al amor, que va a tener un amor pasional durante el año. Algunas de color amarillo, que significa dinero. Otras de color verde, que significan pues prosperidad. Y aunque tú no lo creas, si tú te diste la vuelta por ahí antes de las vísperas del Año Nuevo, mucha gente estuvo comprando esas cosas. Entonces, no sé qué pasa en sus mentes, pero lo compran. Y estamos ya iniciando la primera semana del año. Y antes de entrar al Año Nuevo y los primeros días del Año Nuevo, creo que estos días generan multitud de reacciones entre nosotros. Hay multitud de reacciones entre nosotros. Es un tiempo en el que las emociones están a flor de piel. Traemos a nuestra memoria muchas cosas que recordamos del año viejo. Sobre todo algunas cosas que representan cosas que nos traen momentos como de tristeza. Sobre todo si alguien perdió a alguien, algún familiar, o pasó por aflicciones pues muy difíciles.
creo que ese tipo de situaciones marcan nuestras vidas. Entonces, es un tiempo en el que entramos al año nuevo y cuando estamos en los últimos días del año, recordamos eso, lo que sucedió en ese año. Y quizás tenemos tristeza, melancolía, pero también podemos tener buenos recuerdos de el año, sobre todo de algunas bendiciones y victorias que Dios nos permitió alcanzar en el año que ya pasó. La pregunta es ahora, hermano, ¿qué debemos hacernos cada uno de nosotros? La pregunta es la siguiente: ¿cómo deberíamos nosotros, los cristianos, concluir el año que ya pasó? ¿Cómo deberíamos concluir el año que ya pasó? ¿Y con qué actitud los hijos de Dios tenemos que enfrentar el año nuevo? De paso, el título del sermón es Un nuevo comienzo. ¿Cómo terminar y empezar bien el año? ¿Cómo terminar y empezar bien el año? Dos cosas bien rápidas porque ya estoy viendo aquí que ya llegaron los hermanos que están preparando o van a preparar pues el convivio terminando el servicio. Dos cosas muy sencillas. Sobre el texto que acabamos de leer en Filipenses capítulo 3 del 12 al 15, de lo primero que te quiero hablar, mi primer punto es el siguiente: necesitamos una buena evaluación. Todos nosotros, hermanos, necesitamos una buena evaluación. No una evaluación a los estándares del mundo o lo que el mundo puede manejar como éxito, sino lo que dice la palabra de Dios. Una evaluación, una buena evaluación conforme a la palabra de Dios. Y lo primero que quiero traer a tu mente, a nuestra mente en esta tarde, es que para hacer una buena evaluación del año que acaba de concluir, necesitamos humildad. Necesitamos ser humildes. Versículo 12 dice: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado. Después dice, hermanos, del 13, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Y la razón por la cual estoy diciendo que necesitamos ser humildes es por razón de quién lo está diciendo. La persona que está diciendo este consejo a los filipenses. Entonces, la razón por la cual estamos diciendo que una evaluación tiene que tener el ingrediente de la humildad es por razón de quién lo dice. Lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién es este hombre, hermanos? ¿Cuántos han leído acerca del testimonio del apóstol Pablo en la Biblia? ¿Verdad? Un hombre muy usado. Él está diciendo, no lo he alcanzado. No soy perfecto. No pretendo haberlo alcanzado ya. Es nada menos y nada más que el apóstol Pablo. Aquel hombre que iba con cartas, ¿verdad? Para perseguir a los cristianos. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir a la iglesia. Y tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Jesucristo le dice, tú me estás persiguiendo a mí. Cuando él le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Entonces es Pablo el que tuvo un encuentro con Jesucristo, rumbo a Damasco. Y fue el hombre que fue usado de una manera más tremenda para predicar el evangelio. Como ningún hombre, como ningún otro apóstol, él fue usado de una manera tremenda para expandir el evangelio. Él dice en Romanos 15, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé, no predicando el evangelio en lugares donde ya se había predicado Cristo para no echar un fundamento sobre fundamento ajeno. Ese es el hombre que está diciendo, no lo he alcanzado. No es que ya sea perfecto. Él fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir
13 cartas del Nuevo Testamento, amados hermanos, 13 cartas del Nuevo Testamento. Y fue el hombre que le dijo a los corintios, defendiendo su apostolado, en el capítulo 12, dice: conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue arrebatado al tercer cielo. Conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado y fue llevado al tercer cielo. Y escuchó cosas inefables, cosas que no son, palabras inefables que no es permitido al hombre hablar. Es decir, que él fue tomado al tercer cielo, fue arrebatado, fue traspuesto sin experimentar la muerte, hermano. Ese es el hombre que está diciendo: no lo he alcanzado. Fue un hombre que sufrió persecución por predicar el evangelio como ningún otro. En 2 Corintios 11:22, voy a leer ese pasaje porque creo que es necesario leerlo para ver el testimonio del apóstol Pablo como servidor de Cristo. Dice el versículo 22. Dice el versículo 22 del capítulo 11, 2 Corintios. Desde el 21 dice: para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez. Yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos trabajos, en muchas cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Ese es el apóstol Pablo. Él es el personaje que está diciendo: yo no le he alcanzado. No es que sea ya perfecto, ni pretendo haberlo ya alcanzado. Me gusta cómo el apóstol Pablo desnuda la forma en la que está completamente entregado al servicio de Cristo. Cuando él tuvo el encuentro con él rumbo a Damasco, él le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Le dijo a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo: tengo un propósito para ti. Tú vas a ser grandemente usado. Vas a llevar la palabra a reyes, a gobernantes. Y es impresionante que podemos comparar quizás al apóstol Pablo, no como estas figuras de hoy, no como estas figuras que sufren hoy de apostolitis, ¿no? Que van de un lugar a otro y se creen estrellas cristianas, ¿no? Imagínate el apóstol Pablo, ¿verdad? Llegando allí a Corintios, diciéndoles: yo fui al tercer cielo, estuve en la gloria. Imagínate el apóstol Pablo llegando ahí y tomándose selfies con los hermanos, ¿no? Para subirlo al Facebook. No, el apóstol Pablo vivió de una manera en la que cambió completamente todo las formas de cómo era servir a Jesucristo en su reino.
Él no estaba como una estrella, ¿no? Tomándose selfies con los hermanos, firmando Biblias. No, fue un hombre que sufrió por el Evangelio. Estas eran las credenciales del apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo, amados hermanos, si el apóstol Pablo dijo, yo no lo he alcanzado, ni soy perfecto, ni pretendo haberlo ya alcanzado, ¿qué podemos decir tú y yo, amado hermano? ¿Qué podemos decir tú y yo contra este testimonio contundente del apóstol Pablo? Eso es humildad. Eso es ser humildes. Y para hacer una evaluación del 2022, necesitamos nosotros este ingrediente de la humildad. Poder evaluarnos. Y para evaluarnos bien, necesitamos ser humildes. Una pregunta retórica. ¿Es fácil ser humildes, hermanos? ¿Quién dijo yo? No, no es fácil ser humilde. No es fácil admitir, hermanos, que nosotros no hemos alcanzado por el propósito por el cual nos ha alcanzado Jesucristo. ¿Por qué? Porque es difícil admitir, hermano, que aún nuestros matrimonios siguen teniendo dificultades. Es difícil admitir también que no hemos alcanzado quizás las expectativas como padres. Es quizás también difícil reconocer que aún seguimos luchando con pecados que no hemos podido vencer. Es decir, es difícil también reconocer que nos ha hecho falta ser más misericordiosos, más bondadosos, más compasivos, más amorosos. Por eso no es fácil ser humildes y reconocer todas estas cosas. Es difícil admitir que no hemos sido lo suficientemente sabios como nosotros decimos ser que somos sabios, ni si suficientemente piadosos. Es difícil también admitir que no somos lo suficientemente fuertes como nosotros nos sentimos. Es difícil aceptar entonces que no hemos alcanzado los propósitos de los cuales Dios nos ha alcanzado en el año que ya terminó. Y es una manera buena de comenzar el año. Es una manera buena de comenzar el año. Es una excelente manera de comenzar el año. Decir, necesito ser humilde para evaluarme a mí mismo. También es necesario que nosotros conozcamos o clarifiquemos más nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Es decir, que cada vez yo tenga con claridad quién soy yo. ¿Cuál es mi identidad? Pablo dijo en el versículo 12, volviendo a Filipenses, él dijo, no es que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome lo que quedó atrás, me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Necesitamos clarificar nuestra identidad. ¿Quién somos tú y yo, hermano? Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, no solamente necesitamos una buena evaluación con un ingrediente de humildad, sino también necesitamos reconocer nuestra identidad. Pablo llama a eso aquello por lo cual no he alcanzado aquello por lo cual he sido alcanzado. Y ese pensamiento de Pablo en su cabeza lo dominaba. De tal manera que se apasionaba por servir a Cristo. Tenía una profunda pasión por servir a Cristo, por alcanzar aquello por lo cual ha sido alcanzado. Y cuando tú lees esto, al apóstol Pablo diciendo esto, tú te puedes dar cuenta, como leímos el testimonio de su apostolado, cómo sufrió él. Estas palabras te hacen pensar que a pesar de que Pablo
entregó y sacrificó absolutamente todo por Dios, por el Señor, a pesar de que Él sacrificó absolutamente todo por el Señor, por servir a Él sentía que no había alcanzado el propósito por el cual Dios lo alcanzó. Él estaba queriendo vivir para la gloria de Cristo. Eso es lo que quería hacer Pablo. En todo, vivir para la gloria de Cristo. Y de hecho, para eso fuimos nosotros creados, amados hermanos. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios y para gozar de Él para siempre. Ese es nuestro propósito como criaturas. Vivir para la gloria de Dios a través de Jesucristo. Hay una anécdota verídica de una película que se llama Carros de Fuego. ¿Quién ha visto esa película? Carros de Fuego. ¿Quién ha visto esa película? A ver, levanten la mano. Si no, para invitarla a verla ahorita a la casa. Nada más que no tengo luz, no sé cómo le vayamos a hacer. Sí, en esa película sale un atleta que se llama Eric Liddell. No sé si lo pronuncie bien, pero es Liddle. Este hombre era un velocista que podía ganar medallas de Escocia, de su natal Escocia, pero era un cristiano. Entonces, cuando él fue a las Olimpiadas, resulta ser que justamente el día en el que él tenía que competir en las Olimpiadas era un domingo. Y este hombre pudo haber corrido en las Olimpiadas, pudo haberse llevado a la medalla de oro, de plata por lo menos, y llevarse la gloria, llevarse el aplauso, llevarse la admiración de todo el mundo, pero hoy él dijo, hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Y prefirió, hermanos, dejar de correr por congregarse en su iglesia, en su amada Escocia. Eso para nosotros es de testimonio de vivir de acuerdo a lo que nosotros somos. Él dio testimonio de vivir en conformidad a quien era él, al igual que el apóstol Pablo. Entonces, esta determinación de Pablo de vivir para la gloria de Cristo es semejante a un corredor. Él dice, yo quiero seguir corriendo la carrera, prosigo la carrera, me extiendo hacia adelante para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Cristo. Él está usando una analogía de un corredor, de un velocista que quiere correr para cruzar la meta. Quiere correr para cruzar la meta. Y ha habido muchos entrenadores que entrenan a estas estrellas, a estos velocistas, estos atletas que corren 100 metros, 300 metros en segundos. Muchos de ellos han dicho que hay un factor que contribuye para que un corredor pueda ganar la victoria, pueda ganar la carrera. Hay un factor para que ese corredor velocista pueda ganar la carrera. Y ese factor es su estado de ánimo. Ese factor es su estado de ánimo. Tiene que ver con su estado de ánimo para correr y ganar la carrera. Eso nos quiere decir, hermanos, que hay algunos que antes de correr la carrera ya la perdieron. Hay algunos que antes de iniciar a correr la carrera ya la perdieron. Porque no tienen el ánimo, el aliento, el factor del estado de ánimo para correrla y seguir adelante. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, amados hermanos. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que nos debe de mover a nosotros y proseguir adelante es saber que nosotros, como el pasaje que leyó nuestro hermano Pastor David en la escuela dominical, nosotros vivimos y nos movemos en Él. Es lo que dice la Biblia. No solamente venimos a la vida como resultado de que Dios nos trajo a la vida, sino que
Él nos dio la vida y Él es el sustentador de nuestra vida. En Él vivimos, en Él nos movemos. Es más, Pablo les dijo, todo es vuestro, le dijo a la iglesia. Todo es suyo, como todo es de Cristo. Y eso debe movernos a nosotros, hermanos. Ese debería ser el estado de ánimo espiritual en el que nosotros digamos, ya pasó un año, me extiendo a lo que Dios tiene para mí en este año. Me extiendo hacia adelante, porque hemos recibido todo, hermanos. En segunda de Pedro, él les dice a sus oyentes que en cuanto a todo lo que corresponde a la vida y a la piedad, todo se nos ha dado. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, él les dice, en lo concerniente a la vida y a la piedad, todo se nos ha sido dado por medio de grandísimas y preciosas promesas. Porque todo eso lo hemos alcanzado porque se nos ha dado una nueva naturaleza. Hemos nacido de nuevo. Ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos a Cristo morando dentro de nosotros, a Dios dentro de nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos para proseguir adelante. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Entonces, habiendo dicho eso, la única razón por la que podemos, como hijos de Dios, extendernos hacia adelante en medio de frustraciones, en medio de altas y bajas, es porque todos los medios, todos los recursos y todas las garantías de Cristo se nos han dado a nosotros, hermanos. Tenemos todo. Todo es vuestro, se nos han sido dadas. Entonces, nosotros no somos de los que retrocedemos, dice Hebreos, sino los que perseveramos y los que tenemos fe para preservar el alma, dice Hebreos 10:39. Entonces, nadie puede frustrar los planes de Dios, hermanos. Los planes de Dios para tu vida, nadie los puede frustrar. Porque Dios en su providencia, hermanos, fíjate lo que voy a decir. Dios en su providencia ha orquestado todos los acontecimientos de tu vida, incluyendo el sufrimiento y la aflicción. Incluyendo el sufrimiento y la aflicción para cumplir sus promesas que son verdaderas y que son eternas. Nadie nos puede separar del amor de Cristo, dice Pablo en Romanos 8. ¿Verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nadie nos puede alejar del amor de Dios, porque a los que Él llamó, dice, a los que Él llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Dios tiene planes perfectos para nosotros y nada terrenalmente hablando puede frustrar los planes de Dios para ti, para tu vida. Entonces, ahí incluyendo la providencia de Dios, está incrustada momentos en que tú vas a tener tribulaciones, momentos en los que tú vas a tener aflicciones, pero aún todo eso está orquestado con un propósito, de que tú y yo crezcamos a semejanza del Hijo de Dios, que seamos más parecidos a Cristo, más misericordiosos, más amorosos, más bondadosos, más compasivos. Todo eso está allí incrustado en los planes de nuestras vidas, incluyendo el sufrimiento, para traernos a Cristo, para parecernos a Él. Quiero hacerte una pregunta, amado hermano. ¿Qué tan valioso es para nosotros la salvación que se nos ha regalado? ¿Qué tan valioso es la salvación que se nos ha dado? Que la Biblia dice que se nos ha dado una gran salvación. La respuesta de cómo respondamos a esta pregunta, respondamos a esta pregunta, depende entonces la manera en la que vamos a vivir nuestras vidas. En la manera en que tú respondas esta pregunta, ¿qué tan valiosa es para ti la salvación en Cristo? Es la manera en la que vamos a vivir nuestras vidas. Lo que dijo David.
cómo vivimos nuestras vidas es una evidencia a lo que estamos buscando, a lo que estamos corriendo, a lo que está controlando nuestra vida. 2, voy a ser muy rápido esta vez. Necesitamos una buena resolución. Ya hicimos una evaluación, pero también necesitamos una buena resolución. Dice el versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome de lo que quedó atrás. Olvidándome de lo que quedó atrás. El apóstol Pablo dice, hago una sola cosa a la vez. No 10, no 15, no 20, hago solamente una cosa a la vez. Es sencillo, ¿verdad? Hacer una cosa a la vez. ¿Cuál es esa? Olvidándome de lo que quedó atrás. Hay cosas que tú y yo no podemos olvidar. Eso sí, hay cosas que tú y yo no podemos olvidar. Una de ellas es el aniversario de bodas. Varones, el aniversario de bodas. Si tú te olvidas del aniversario de matrimonios, estás jugándote para dormir en el sofá, si bien te va, o si no afuera. No nos podemos olvidar de dónde, cuál es la fecha de nuestro matrimonio, aniversario de bodas, porque peligra de dormir fuera. Tampoco nosotros no podemos olvidarnos del cumpleaños de nuestros hijos, porque si nos olvidamos del cumpleaños de nuestros hijos, se arma una revolución en la casa. De eso tampoco te puedes olvidar. Tampoco te puedes olvidar de la junta tan importante que tienes contra tu jefe, el dueño de la empresa, porque si te olvidas de eso, adiós, ¿verdad? El ascenso y adiós quizás también el aumento de sueldo. Pero hay cosas que Dios nos ordena que nos olvidemos y una de esas cosas es el pasado. Dios quiere que nos olvidemos del pasado. Isaías 43:18 dice, no se acuerden de las cosas pasadas ni las traigan a memoria. No se acuerden de las cosas pasadas ni las traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Tenemos que olvidarnos del pasado. Dejar de que ese pasado continúe de alguna manera influenciando nuestra vida futura, nuestra vida presente. Olvidar el pasado. Y yo no sé cuántos de ustedes, cuando platicas con alguien, con alguna persona, ¿verdad? Empiezas a platicar con esa persona, quizás un día, después la siguiente semana te lo encuentras y así sucesivamente, y siempre tiene la misma plática, ¿no? Siempre te está diciendo lo mismo. Oye, no, o sea, ya cámbiale de página, de capítulo a esa vida. No, vamos al siguiente capítulo. Porque, pues es como si nos sentáramos a ver la tele, a ver el mismo capítulo de la telenovela, ¿no? ¿Quién haría eso? De sentarse a ver el mismo capítulo de la telenovela o el mismo capítulo de la serie favorita tuya. Sentarte cada tarde y ver el mismo capítulo. ¿Lo harías, hermano? Obviamente que no lo haríamos ninguno de nosotros. Pero debemos dejar el pasado a donde corresponde y cambiar a la página de nuestra historia al siguiente capítulo. Al siguiente capítulo. ¿Por qué? Porque no vamos a poder avanzar. No vamos a poder avanzar mientras que no aprendamos a olvidar el pasado, lo que quedó allá atrás. Imagínate, Pablo, ¿verdad? Todos los sufrimientos que leímos en Corintios, todo lo que él sufrió. Imagínate si él se hubiera quedado estacionado allí. Todas las carencias, en todo el sufrimiento, en todo el rechazo de lo que él vivió. No, él dijo, yo me olvido de todo eso y prosigo hacia adelante. Un ejemplo de esto es como, pues,
Nosotros sabemos que hay un reglamento para conducir y extienden licencias para aquellos que pueden tener la palomita de ese reglamento de conducir. Y una de las reglas de conducir es que si tú te subes a un vehículo, debes tener un espejo retrovisor. Y debes tener espejos laterales con el propósito de que puedas ver hacia atrás. Porque viendo hacia atrás es una buena manera para conducir adelante, evitando accidentes. ¿Hay alguien que pueda conducir hacia adelante viendo el espejo retrovisor? No, ¿verdad? Nadie haría esa locura de ver el espejo retrovisor y avanzar hacia adelante. Tendría garantizado un accidente. Ninguno de nosotros haría eso. Ninguno de nosotros haría eso. Entonces, debemos dejar el pasado a donde corresponde. Y una de las cosas, amados hermanos, que no nos permite seguir corriendo la carrera es el pecado de la falta de perdón. Y no sé qué pasa en estas fechas cuando llega las vísperas del Año Nuevo y en los siguientes días que está fresco el Año Nuevo. Hay una especie como de melancolía por cosas que hicimos, porque dañamos a personas, ofendimos a personas, queremos pedir perdón. La falta de perdón es un pecado. La falta de perdón es un pecado que puede anclarnos a nosotros en el pasado, sin dejarnos a nosotros la capacidad de seguir moviéndonos hacia adelante. Entonces, esta época, hermanos, no quiero que se ponga de moda, ¿no? Pero esta época es buena para pedir perdón, hermano, y ser humildes y decir, me equivoqué. Es una buena época para pedir perdón y liberarnos en Cristo Jesús de lo que pueda estar sobre nuestros corazones, de dolor, de heridas, de resentimientos, de amargura que nos paraliza. La Biblia dice, ¿verdad? En Hebreos 12:1 dice, despójense de todo peso de pecado que les estorba para seguir corriendo la carrera. La falta de perdón es un peso de pecado. Entonces es un buen tiempo para practicar eso. Por último, debemos trazarnos metas. Debemos trazarnos metas. Dice el apóstol Pablo en el versículo 14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo tiene un blanco en mente. Hay un blanco en su mente que es alcanzar aquello por lo cual ha sido alcanzado en Cristo Jesús, que es vivir para la gloria de Cristo, vivir para su gloria. Esa era la resolución de Pablo. Y nosotros podemos tomar esa resolución en este año y todos los años venideros. Vivir para la gloria de Cristo debería ser nuestra resolución. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios en Jesucristo nos ha alcanzado a nosotros, nos ha salvado, nos ha concedido ser adoptados hijos de Dios, nos rescató del pecado, nos libertó de las cadenas del pecado, y por esa causa nosotros debemos vivir para cumplir el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es decir, ya soy salvo, ya conozco a Cristo, ya me congrego en un lugar. No. Pablo dice, extiéndete al supremo llamamiento, a la meta que Dios te ha hecho, que es vivir para su gloria todos los días de nuestra vida, para servirle, honrarle, amarle y vivir para su gloria. Ese debería ser nuestro propósito de vida. Y te animo, amado hermano, a que ese sea el propósito de vida del 2023. ¿Por qué? Porque todos nosotros, hermanos, sin Cristo estábamos perdidos. Todos nosotros sin Cristo no teníamos ni propósito de vida. Pero ahora en Cristo tenemos propósito de vida.
tenemos una causa por quien vivir, que es Cristo Jesús. Si nosotros nos enfocamos en este año, amados hermanos, en el 2023, a ese blanco, si ponemos y nos enfocamos a ese blanco, tirar ese blanco, vivir para la gloria de Cristo, eso va a hacer toda la diferencia en el 2023. Si tú vives de esa manera, eso va a hacer la diferencia en tu vida en el 2023. Dios nos ha dado una misión de vida entonces. Pero si Dios en el 2023 no es la causa para vivir para su gloria, si Él no es la causa para vivir para su gloria, entonces, ¿verdad?, vendrán las celebridades de nuevo del año nuevo, las evaluaciones, las resoluciones, ¿verdad? Y vas a entrar en el 2024, el 2025, pero tu vida no va a cambiar. Pero si tú estás enfocado a que el 2023 vivas para la gloria de Cristo, entonces tu vida y nuestra vida va a cambiar. Va a cambiar de manera significativa. Quiero preguntarte, ¿en dónde estás hoy, amado hermano? ¿En dónde estamos hoy? ¿En dónde estás tú hoy? Vas a decir, hermano, estoy aquí en el edificio de Comunidad Gracia Redentora. Ya lo sé. Espiritualmente, ¿dónde estás? Y hay un ejemplo que nos puede servir de mucho, que es, ahora que están de moda las aplicaciones, el sistema satelital, que ahora con lo que cuentan los teléfonos, cuando tú quieres llegar a algún lugar, no importa que tú conozcas el lugar y sepas cómo llegar a ese lugar, lo primero que te pide, ¿verdad?, ese sistema satelital es ¿dónde estás? ¿Cuál es tu ubicación? ¿Verdad? ¿Cuál es tu ubicación? ¿Y a dónde quieres llegar? Eso es lo que te pide primeramente, ¿dónde te encuentras y a dónde quieres llegar? Eso me hace preguntarme a mí, ¿dónde estoy ahora? ¿Cómo estoy ahora? ¿Y a dónde quiero llegar en el futuro? ¿A dónde quiero llegar en el futuro? Es decir, ¿cómo voy a empezar a vivir ahora mi vida? ¿Cómo voy a empezar a vivir con mis relaciones interpersonales, mi matrimonio, mis finanzas, mi vida espiritual? ¿Cómo voy a vivir todas estas cosas? Mi compromiso con la iglesia. Preguntarme, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? Voy a leer textualmente, como tengo esta nota aquí. Dice, el extenderse a lo que está adelante, enfocarse y proseguir la meta requiere de nuestra atención, esfuerzo, tiempo y sacrificio. Nuestra labor no es ir rápido, sino ir bien. Nuestra labor no es qué tan lejos hemos llegado, sino saber que estamos en la dirección correcta. Conclusión, amados hermanos. Necesitamos entonces nosotros empezar a ser más intencionales. Necesitamos empezar a ser más intencionales, actuar más que palabras. Que nuestra resolución no se simplemente se queda ahí como buenos deseos, no, llevarla más allá en Cristo Jesús. Necesitamos aprender entonces, resumiendo, a ser humildes. Necesitamos aprender a ser humildes, a decir, yo no lo he alcanzado, hermano, ni pretendo ser perfecto. Necesitamos conocer nuestra vera identidad, quiénes somos en Cristo Jesús. Seguir esclareciendo esta identidad por medio de la palabra de Dios. Y necesitamos, sobre todas las cosas, dejar atrás el pasado para extendernos y seguir avanzando hacia el futuro y enfocarnos en el llamamiento
supremo llamamiento en Cristo Jesús que Dios nos ha dado. Entonces, Dios nos ha hecho, hermanos, a todos nosotros, un llamado a honrarle, a servirle y amarle y vivir para su gloria. Si esa es la causa, hermano, en la que tú y yo nos vamos a levantar cada día del 2023, entonces tu vida va a prosperar, espiritualmente hablando. Y si no es la causa por la cual tú te vas a levantar todas las mañanas del 2023, vas a quedar donde mismo, espiritualmente. Entonces, quiero terminar con esto. Ninguno de nosotros que estamos aquí en Comunidad Gracia Redentora, ninguno de nosotros va a poder seguir avanzando en el reino de Dios como llaneros solitarios. Ninguno de nosotros. Nos necesitamos unos a otros. Fuimos llamados a pelear la batalla juntos, hermanos. Juntos. Nadie puede vencer fuera del cuerpo de Cristo. Fuimos llamados a pelear la batalla juntos. Y una de las razones, y esto es contundente, una de las razones por las cuales nosotros hemos fallado y no hemos dado en el blanco y nos hemos desanimado es porque no hemos estado quizás dispuestos a ser liderados, dirigidos, guiados y aconsejados por otros. No vayamos este año, hermanos, como llaneros solitarios. Dios te ha puesto en iglesia, al cuidado de su iglesia, y Él ha designado hombres y mujeres para ese cuidado. Necesitamos hacer un cambio, hermanos, todos nosotros. Si es necesario, aléjate de las personas, de los lugares, de las cosas y de las ocupaciones que no te han llevado a donde Dios quiere que tú estés.